A todos les doy la más cordial bienvenida. Agradezco mucho a mi querida colega, la doctora Viviana Boch, la responsable de la Cátedra Libre Mundo Antiguo, que generosamente ha puesto a nuestra disposición este espacio para dictar nuestro curso de verano de este año dedicado a la República de Platón. En relación con el texto, y antes de comenzar, yo les había mencionado algunas versiones accesibles, la de Gredos, desde luego, debida a nuestro querido y ahora llorado colega de la Universidad de Buenos Aires, Egersland, pero también la de Eudeva, obra de Antonio Camarero, también profesor de la Universidad Nacional del Sur. Me han avisado que también tenemos disponible una versión confiable, seria, publicada por la editorial Losada, en fecha relativamente reciente. Y yo he, un poco azarosamente, descubierto que la editorial MC, en Buenos Aires, publicó en 1945, fíjense hace cuánto ya, una traducción de un estudioso español, José Tomás y García, una traducción antigua, aparecida en el año originalmente, ¿no? 1809. MC la publicó en su colección de libros clásicos, la he estado mirando, es una traducción muy seriamente hecha, en un español completamente, a pesar del tiempo transcurrido, completamente diáfano, se lee sin ninguna dificultad. Por si alguien la tuviera, es una edición vieja, ¿no? Lo que sí nos recomendamos son esa versión que anda por allí circulando de Patricio de Azcárate, por ejemplo. Y si ustedes, si llegara a caer en manos de alguno de ustedes una traducción de la República en la que no figure el nombre del traductor, en tales casos mejor abstenerse. Se trata de una obra demasiado importante, demasiado seria, como para arriesgarnos a entrar en contacto con ella a través de una versión espuria o no realizada con el debido cuidado. Bien, mis amigos, comenzamos entonces con la exposición de hoy destinada al libro primero de la República. Estas exposiciones que haré no se bastan ni se justifican por sí solas, no se bastan a sí mismas. Las ofrezco en la persuasión de que ustedes hacen el ejercicio de leer a Platón. Solo así ellas tienen verdadero sentido. Las exposiciones acerca de la República son innumerables. Tantos y tantos libros excelentes hay sobre Platón y dedicados a la República en esos libros, muchos capítulos muy valiosos, por solo recordar, por ejemplo, los que dedica Werner Jäger en su famosa Paideia. Allí tienen ustedes exposiciones siempre muy completas. Pero bueno, yo también he podido, a lo largo de mi carrera docente, acercarme al texto varias veces y hacer siempre observaciones para mis clases, que ahora en este curso vengo a condensar, a alquitarar, observaciones que no pretenden ni mucho menos agotar la riqueza formidable de un texto como el que tenemos entre manos, pero confío en que pueden resultarles orientadoras y de utilidad si ustedes toman por allí alguna nota. No me he preocupado, por así decir,
en relación con estas exposiciones por ver qué han dicho y qué no han dicho otros expositores. De modo que en su modesta medida tienen cierta independencia si es que se puede hacer algún aporte original en relación con un libro clásico como pocos tenemos en la historia de Occidente. Y sin más preámbulos, entremos en materia. Sócrates abre de manera inmediata un relato sin decir a quién se dirige ni en qué circunstancias. Lo relatado, un diálogo de vastas proporciones del que fue protagonista, gira en torno a la noción de justicia, dikaiosyne, asunto capital no ya de la filosofía griega, sino de un saber más antiguo que ella, una sabiduría vinculada con el nombre de las musas, y por ello mismo con la obra de Homero, de Hesíodo y de Solón, quienes siempre alaban la justicia de Zeus, padre de dioses y de hombres. El reconocimiento de la justicia como una virtud fundamental del alma humana es uno de los núcleos de la reflexión platónica en su conjunto y no solo de este diálogo. Todavía en las leyes 660e se señala que en el estado ideal debería corregirse la célebre elegía donde Tirteo exalta la valentía como primera de las virtudes para poner la justicia en su lugar. Y el magno esfuerzo realizado por la mente platónica para determinar el concepto racional de justicia será completado más tarde por Aristóteles en el libro quinto de su Ética Nicomáquea. La República se abre, como los primeros diálogos platónicos, con el motivo socrático de la virtud en términos generales, definida más tarde por Cicerón a partir de las enseñanzas del propio Platón y también de Aristóteles, como perfección no ya del alma, sino de la inteligencia. Perfectio rationis. Así se expresa Cicerón en el De Finibus, libro cuarto, 1335. Si desde el punto de vista formal la narración que oímos o leemos es algo inmediato, su materia, el diálogo sobre la justicia, está mediado por el recuerdo. No asistimos a él de manera directa, pues en cuanto tal, pertenece al pasado. Participamos de él en el hoy del pensamiento de Sócrates, en cuya memoria se mantiene siempre vivo. Gracias a su pensamiento, el hoy del diálogo, y estas palabras, hoy, ayer, las usa el propio Platón aquí en estas primeras páginas, el hoy del diálogo, semeron, deja de ser el ayer, es cronológico, para volvérsenos el todo de un presente donde nada se corrompe ni se marchita. La introducción al diálogo íntegro, que es al mismo tiempo la del libro primero, está compuesta de un modo sumamente artístico y Platón siempre nos admira por el modo eficacísimo de poner ante nuestros ojos la situación y sus personajes. Sócrates había ido con Glaucón al Pireo, el puerto de Atenas, situado a unos 7 u 8 kilómetros de la ciudad, para participar de una celebración religiosa y de unas procesiones, cuando unos amigos le ruegan de manera perentoria que permanezca allí, en el Pireo, para asistir a la caída de la tarde a una carrera ecuestre de antorchas y poder recibir de ellos los dones de la hospitalidad. Esta demostración de afecto obliga
a Sócrates y a Glaucón a asentir. Sí, pues, no habrá más remedio, dice. Repárese en el gesto de cortesía, de perfecta urbanidad que supone esta respuesta, urbanidad que brilla siempre de un modo extraordinario en todos los diálogos platónicos. Sócrates no es alguien que esté siempre apremiado por mil obligaciones, un doctor facenda, como dicen los italianos, de modo que en ningún caso podrá desairar a quienes lo invitan tan liberalmente. En casa de Polemarco, o mejor de Céfalo, padre, Sócrates encuentra una serie de personajes que intervendrán luego en el diálogo, y entre ellos a Trasímaco, el sofista, con cuyo nombre se suele designar tradicionalmente este libro primero de la República. Así como hay una serie de diálogos platónicos que llevan por título el nombre de un personaje, de un sofista, Gorgias, Protágoras, Timeo, etc. El libro primero de la República es conocido como el Trasímaco. El libro está dividido en 3 partes de extensión desigual: un diálogo con Céfalo, otro con el propio Polemarco, que lo ha invitado a quedarse, y un tercero con Trasímaco. El diálogo entre Sócrates y el anciano Céfalo, el dueño de casa, es un entrañable coloquio que nos descubre algo valioso acerca de la última fase de la vida del hombre, la vejez. El dueño de casa se lamenta de que Sócrates no lo visite con más frecuencia porque la vejez provoca una mudanza en relación con los placeres. Amortigua los del cuerpo, katatosoma, e intensifica los del alma, katatemsigen. Esto es, intensifica los del pensamiento, que son a la vez los de la palabra, logos. Sócrates quiere saber de su amigo, que vive ya en el umbral de la vejez, epigeraos udó. Esta es una expresión proverbial, hallarse en el umbral de la vejez. Y no hay que entenderla como la fase en la que el hombre entra en la vejez, sino por el contrario, la fase en la que el hombre está por abandonarla. Sócrates, repito, quiere saber de su amigo si esta fase de la vida es dura de sobrellevar o, en términos generales, cómo resulta vivir cuando se es viejo. Y recibe una respuesta de tenor filosófico, según la cual los ancianos suelen quejarse de la vejez, de que amengua los placeres y aumenta los achaques, porque se equivocan acerca del placer, hedoné. Agreguemos aquí que Platón se ocupará más tarde por extenso en esta misma materia, el placer, en otro de sus diálogos, el Filebo. ¿Y por qué razón le dedica un diálogo? Porque el placer es uno de los móviles fundamentales del obrar humano, así lo veía Platón, pero sobre todo el mayor aguijón del mal, megiston kakou delear. En el Timeo lo dice, 69d, 1. El placer, el mayor aguijón del mal. También Aristóteles consagra al mismo asunto del placer 2 tratados en la Ética Nicomaquea, en el libro 7, capítulos 12 al 15, y en el libro 10, capítulos 1 al 5. Al quejarse de la vejez, sigue Céfalo, los ancianos juzgan mal porque no culpan lo verdaderamente culpable. Si ella fuese algo malo de suyo, los ancianos deberían quejarse sin excepción. Y he aquí que algunos se muestran satisfechos y felices de haberla alcanzado.
entre ellos el poeta Sófocles. Reparemos en que Céfalo autoriza su parecer con un dictum del gran dramaturgo. No lo subraya, no trae en defensa de lo que acaba de expresar una sentencia de algún filósofo, ¿no? Sino al poeta Sófocles. Es que todos los griegos tenían la palabra de los poetas por un argumento de autoridad. Y bien se comprende porque el poeta no se limita a expresar de un modo musical y bello unos sentimientos particulares, sino que mediante la fantasía y las imágenes del verso manifiesta lo que en la propia reflexión se le impone como una verdad. En la obra de los grandes poetas siempre resplandece por derecho propio la idea, el pensamiento. De otro modo, ¿cómo habría sostenido Hegel que la poesía ha sido y es la más universal y difundida maestra del género humano? En ningún caso podría haberlo sido si ella fuese una cosa solo de la emoción y del sentimiento. Reparemos además en que Céfalo llama a Sófocles el poeta. No dice el trágico ni el dramaturgo, sino simplemente el poeta, porque para los griegos la poesía nunca se redujo a su especie lírica. Reconocieron en la epopeya y la tragedia dos géneros poéticos eminentes. Y según el juicio de Aristóteles en su poética y el de Hegel en la suya, en sus lecciones sobre la estética, no hay forma poética para ambos, mediando tantos siglos entre uno y otro. No hay forma poética más elevada que el drama. Algo bueno de la vejez, señala Céfalo, es que con ella sobreviene una gran paz y libertad. 329c. De suerte que las quejas contra esta etapa de la vida no tienen otra causa que el carácter, el modo de ser de los hombres, o tropos non anthropon, 329d. Porque a los morigerados y bienhumorados, ella no les causa gran pesadumbre, pero a quienes no lo son, no ya la vejez, sino la juventud misma, les resulta una fuente de amarguras y sinsabores. Observación más simple, más verdadera, más profunda, difícil de hallar. Y todo esto guarda relación con una distinción famosa en la que coinciden las doctrinas de Platón y de Aristóteles acerca de los tres géneros principales de vida, según sea el fin perseguido en ella por los hombres. El menos digno es el de aquellos que viven para el placer o para el disfrute, como decimos hoy. ¿Por qué? Porque por el placer nadie, o dicho de otro modo, perdón, por el placer nadie puede cuerdamente ser alabado. Así lo dice un verso de Eurípides. Udeis epainon hedonais ectesato. Ninguno ha resultado laudable por los placeres que vivió. Más digna es la vida de quienes aspiran a la fama por sus servicios al Estado, como ocurre con el político. Más digna, puesto que más autónoma, ya que el placer es en rigor algo pasivo, mientras que la nombradía solo se alcanza al precio de la acción, del trabajo, del empeño. Pero más digna aún
es la vida teórica y filosófica por ser la más independiente, ya que en su ejercicio el hombre no depende ni de las cosas sensibles ni del juicio ajeno. Céfalo piensa ya en estos términos al no aprobar a quienes reducen la vida al placer sensible. Una vida así no merecería vivirse, dice Sócrates en el Fedro 258e. Y al reconocer los bienes que encierra la última etapa de la vida para quien sabe verla. A ella, a esta etapa última de la vida, le dedica Cicerón su precioso tratado titulado Sobre la vejez, Trato Mayor de Senectute, cuya lectura ha sido por siglos pasto y solaz para los hombres cultos de Occidente. Sería una pena enorme abandonar este mundo sin haber leído alguna vez ese diálogo de Cicerón sobre la vejez. Lo mismo que el otro sobre la amistad, el de Amicitia. Son dos obras preciosas en las que la humanidad del hombre brilla a una altura notable. Parte de esa riqueza que la vejez trae consigo es también el poder mudar de opinión. Dice Eurípides en los Heráclidas, verso 705. Es buena la vejez, son buenos los años, porque nos permiten cambiar de opinión. O lo que es lo mismo, nos permiten comprender de un modo más ecuánime las cosas, porque los ojos del alma, como leemos en el banquete 219a, comienzan a ver con claridad cuando pierden su vigor los del cuerpo. Y aquí, puesto que yo tengo ya años sobre mis espaldas, como para poder abonar esto que dice Platón, podría citar la sentencia medieval tan conocida, experto crede Roberto. Roberto es un nombre cualquiera que los medievales acuñaron en la sentencia como ejemplo de cualquier persona, ¿verdad? Para que rime con experto, el que ha pasado por ello. Los ojos del alma comienzan a ver con claridad cuando pierden su vigor los del cuerpo. No cabría objetar aquí que lo de sobrellevar bien la vejez puede depender menos del buen temperamento que de la posesión de una fortuna como la de Céfalo. No, porque esto sería valorar la fortuna más de lo debido, puesto que no siempre quienes la poseen tienen una vejez dichosa. Y amén de los desvelos que supone el conservarla, no es raro que ello degenere en avaricia y esta sea la causa de una vida miserable. La pregunta que entonces formula Sócrates lleva al gran tema de la República, la justicia, porque él desea saber en qué contribuye una gran fortuna a sobrellevar el peso de la vejez. Céfalo responde que el hombre, cuando ésta llega, comienza, como es natural, a pensar en la muerte. Las fábulas acerca de la vida de ultratumba, acerca del Hades, con sus premios y castigos, de que antes solía burlarse, se le presentan bajo otra luz, tal vez por estar ya más cerca de aquel mundo. Quien tiene la conciencia cargada, mucho se angustia y no duerme en paz. Pero quien la tiene en paz, vive animado por una grata y perpetua esperanza. El gran mito escatológico con que se cierra la República habla precisamente de esta esperanza a que se aferra el hombre justo, la de una vida dichosa tras la muerte.
Las riquezas aprovechan pues solo al moderado, epieikes, al equitativo, aquel ser virtuoso que tiende a tomar menos de lo que le corresponde. El atotikos, en griego, en la ética nicomaquia, define así, con esta expresión, ¿no? Tan interesante, tan rica, tan elocuente, Aristóteles al moderado, el que toma menos, el que sabe tomar menos de lo que le corresponde. Las riquezas, al privar al sensato de la necesidad de engañar, de mentir, hacen que pueda verse libre de deudas en materia de sacrificios para con los dioses y de dinero para con los hombres, y en ese sentido pueden ayudar. Se comprende que la posesión de un caudal haga más fácil el comportamiento justo si la justicia es decir la verdad y devolver a cada uno lo suyo. 331b. Sócrates no da por buena esta definición, según veremos, y solo apela a una sentencia tenida por cierta de manera tradicional, y lo hace por una razón metódica, la de poder partir de lo más inmediato o de lo dado por sabido. En este caso, lo primero para nosotros, según la famosa definición aristotélica, cuando hablamos de algo y decimos que ello es primero, ¿en qué sentido primero? Pregunta Platón, pregunta luego de manera sistemática Aristóteles. ¿Primero para nosotros, es algo inmediato, o primero en sí? Primero por su propia dignidad, aunque lleguemos a ello en el conocimiento o en el trato a posteriori, ¿verdad? Platón parte de lo primero para nosotros, lo que se tiene por justo, y esto es la opinio communis, la doxa, el parecer acerca de la justicia. Decir la verdad y devolver a cada cual lo suyo. Y aquí no hay solo una razón metódica, porque esto de hacer lugar a una opinión y tenerla en cuenta, en lugar de ignorarla simplemente, y ofrecer, por ejemplo, un tratado acerca de la justicia, es un proceder característico de la posición platónica y obedece, no podemos sino hacer esta referencia de carácter histórico, obedece a la crisis que había provocado ya antes la doctrina de Parménides. Esto es, crisis, doctrina que separa de manera radical, por un lado, la intelección, la comprensión intelectual, la noesis de la verdad, una, eterna, inmutable, y por otro las opiniones de los mortales, doxa y brotoni, un mundo engañoso de palabras, cosmos epeon apatelos. Cuando oímos el nombre de Parménides tenemos que pensar fundamentalmente, no tanto en el ser, no hay ningún ser en realidad en relación con Parménides que deba inquietarnos. Él ha pensado, por el contrario, en lo que es, y lo que es, lo eón, se traduce por ente, el ente. Pero les decía, lo que debe tenernos atentos cuando se habla de Parménides es esta separación terrible, si ustedes lo piensan bien, que hace entre inteligir, comprender el ente, lo verdadero, la verdad,
pero el ente es siempre uno, es solo uno, y es inmutable, y es inmóvil, y es perfecto. Fuera del ente, ¿qué? Nada, sino opiniones. Cosmos epeon apatelos. Mundo engañoso de palabras. Pero que todo, sí, todo. Pero los hombres saben muchas cosas. Mentira. Todo palabra, toda opinión, todo parecer, todo punto de vista. Esto fue algo francamente muy grave, una piedra de escándalo en el pensamiento griego y desató la llamada reacción antiparmenidia de la que forma parte la sofística, precisamente en cuanto a defensa de lo relativo del saber, del escepticismo y del derecho de la opinión frente a la verdad entendida como algo absoluto. La tesis parmenidea movió a Platón a tomar los pareceres como un punto de partida, no descalificarlos de entrada, un punto de partida de la reflexión, pues por de pronto cabe distinguirlos en falsos y verdaderos. Esto es la materia que él despliega en su diálogo Teeteto. Pero lo cierto es que la opinio communis acerca de la justicia debe examinarse porque no siempre es justo devolver lo que se debe. Por mucho que tal opinión tenga en su favor la autoridad del poeta Simónides de Ceos, ella parece encerrar algunos bemoles. Pero antes de pasar a este punto, que Sócrates discutirá en realidad con Polemarco, Céfalo, su padre, reclama todavía nuestra atención con su bienhechora claridad de espíritu frente a la propia vejez. Debo decir un par de cosas más en relación con Céfalo. Este anciano capaz de hacer suyo el aforismo de Nietzsche, según el cual habría que despedirse de la vida como Ulises de Nausicaa, antes bendiciendo que enamorado. En Más allá del bien y del mal, aforismo 96. Los hombres tendríamos que aprender a despedirnos de la vida como Ulises de Nausicaa, antes bendiciendo que enamorados. Precioso. Céfalo es comparable con otros ancianos que viven en nuestra memoria gracias al saber de las musas. Néstor y el rey Príamo en la Ilíada, Laertes, el padre de Ulises, y Eumeo, su porquerizo, en la Odisea. Si Homero fue venerado por los griegos no solo como el poeta por antonomasia, sino como un sabio, ello también se debe al acierto con que supo forjar estos modelos de una humanidad inmarcesible, que no se marchita. Y puesto que la filosofía griega es un saber siempre atento a la sofía de las musas, no es raro que alienten en el anciano Céfalo las virtudes propias de sus pares homéricos, con los que Platón estuvo familiarizado desde niño por la conocida preponderancia de Homero en la enseñanza escolar. Y el acierto de Céfalo al sostener que los hombres suelen errar acerca del placer también tiene un antecedente homérico. Aristóteles nos lo hace ver a propósito de un pasaje del canto tercero de la Ilíada, donde Helena, así deberíamos pronunciar de manera correcta en nuestra lengua el nombre griego, por simple incuria pronunciamos de manera grave, es palabra esdrújula, donde Helena, conducida por Iris, se asoma a la muralla para contemplar un combate que decidirá su destino.
Allí, nos dice Homero, aguardaban ya Príamo y otros ancianos troyanos, quienes, al ver a Helena, se dijeron mutuamente estas aladas palabras. Cito ahora a Homero. No es extraño que troyanos y aqueos de hermosas grebas, por una mujer tal, estén padeciendo largos dolores. Tanto al contemplarla se asemeja a las diosas inmortales. Pero, aun siendo tal como es, que regrese en las naves y no deje futura calamidad para nosotros y nuestros hijos. Versos 156 al 160. Lo cierto es que se quedó, no se fue en las naves y acarreó los infinitos males que padecieron los troyanos y los aqueos mismos. Sapientísimas palabras las de estos ancianos a los ojos de Aristóteles, quien se explica de este modo. Ahora cito a Aristóteles en su Ética Nicomáquea, libro segundo, 1109 B7. En relación con todo, hay que estar en guardia. Principalmente frente a lo agradable y el placer, porque no lo juzgamos con imparcialidad. Así pues, hemos de sentir respecto del placer lo que los ancianos del pueblo sintieron ante Helena y repetir en todos los casos sus palabras. Magnífico, ¿eh? Palabras que uno tendría para poder repetirlas que saber de memoria. Esto es lo que esperaba Aristóteles de sus lectores. Y como Céfalo no piensa de otro modo, convendría tener presente también esto para no juzgar con demasiada prisa la crítica de Platón a Homero, uno de los puntos más debatidos de la República, como lo veremos en su momento. El diálogo con Céfalo despliega el tema de la vejez hasta un punto en que de pronto asoma la cuestión del obrar justo, de lo tenido secularmente por tal y cuya definición, para cual lo debido, da apeilómena ecasto apodidonai, 331 y 4, provoca en Sócrates cierta perplejidad, persuadido de que esta sentencia calla, por su mismo laconismo, cosas que convendría saber en relación con la justicia, porque es claro que en ciertos casos no parece razonable, ni bueno, ni justo devolver lo que se debe. Quien obrase de este modo, sin los debidos recaudos, podría causar en ocasiones males a sus amigos, siendo así que a este solo ha de hacérsele el bien, porque el mal, según lo entiende la moral tradicional, no solo entre los griegos, es solo para los enemigos. Tal es la antigua ley del talión, la que manda pagar con la misma moneda. La responsable en Grecia del destino de las familias trágicas, los labdácidas en Tebas, los pelópidas en la Argólide, ley respetada tanto entre los romanos como entre los judíos bajo el Antiguo Testamento, siendo ajena, sin embargo, a la enseñanza del saber de las musas, tal como lo muestra, por ejemplo, la historia del advenimiento de Zeus al poder. Más tarde, también la revelación cristiana la desautorizará expresamente. En el mundo griego es la filosofía, y más precisamente la platónica, el saber que pone al descubierto la iniquidad de una ley semejante. La sofía primero y la filosofía después hicieron valer allí, contra el modo de pensar característico de la conciencia inmediata, contra
el modo de pensar característico de la conciencia inmediata, siempre dócil a la dictadura de la opinión pública. Esta es una expresión que aparece más de una vez en los escritos de Heidegger, la de la dictadura de la opinión pública. El esfuerzo por penetrar en el verdadero sentido de la sentencia de Simónides lleva a concluir que lo que ha de devolverse no es simplemente lo debido, sino lo apropiado, lo que al otro le corresponde, lo que él merece, to prosecon. Seguramente que lo que Simónides quiso decir fue algo así, aunque lo dijo sin las debidas precisiones. Para entender esto, y al dialogar ya con Polemarco, Sócrates se sirve, como suele hacerlo, del ejemplo de un par de artes particulares. Recordemos que la palabra arte, techne, designa en griego un cierto saber productivo u operativo. Estas artes son la medicina y la culinaria. Ejemplos pertinentes, desde luego, porque uno solo puede dar lo que corresponde en virtud de un cierto saber. La dificultad estriba en determinar qué es lo que corresponde cuando se trata del arte llamado justicia. Que la justicia lo sea, que la justicia sea una techne y por lo mismo un saber, es algo que para Sócrates está implícito en la sentencia de Simónides. Y es así como en el ámbito moral se dice que la doctrina socrática es intelectualista, por identificar la virtud, el obrar virtuoso, con el saber, y el vicio y toda conducta reprobable en sentido moral con la ignorancia, amatía, agnoia. En el caso de la justicia, lo que corresponde dar, siempre según la moral tradicional, y en nombre de un parecer muy arraigado en el mundo griego, eximo acá de citar pasajes y ejemplos, es el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Y es claro que quien posea el arte de la medicina será más capaz de beneficiar con él a los amigos y de perjudicar a los enemigos. Pero ¿qué ocurre tratándose no ya del médico, sino del justo? ¿En qué campo opera este? ¿Dónde ver la utilidad o el beneficio de la justicia? Por de pronto, es propio de quien posee un arte el poder obrar con igual eficacia en direcciones o en sentidos opuestos, para bien o para mal. Las potencias racionales difieren precisamente en esto de las irracionales, enseña Aristóteles, en que ellas, las racionales, pueden producir efectos contrarios. Y así, mientras que el calor, por ejemplo, ajeno a todo principio inteligente, solo puede calentar, el médico puede tanto curar como dañar. Y por esto, Homero, puesto que los seres racionales pueden obrar en un sentido o en otro, por esto dice Sócrates, Homero, que tenía en mucho al abuelo materno de Ulises, llamado Autólico, dice de él que, cito, porque lo cita el propio Sócrates a Homero de la Odisea, sobresale entre los hombres por el robo y el perjurio, dos artes que le había enseñado el dios Hermes. Esto resulta extraño, ciertamente, y el ejemplo de Autólico, es decir, un ser alabado por su habilidad en el robo y el perjurio,
Este ejemplo bien podría esgrimirse como un argumento en contra de la autoridad moral de la poesía homérica, asunto en el que Platón se detendrá más adelante en los libros tercero y décimo. El caso de Autólico permite inferir que el justo es capaz de cometer acciones injustas. Robar, por ejemplo, porque el abuelo de Ulises no era un simple facineroso, ni mucho menos. Acciones que son injustas, como la de robar, pero que cometidas en beneficio de un amigo, resultarían justas. La consecuencia es lógica, pero absurda. Polemarco la rechaza, pero sin apearse por ello de la comprensión tradicional de la justicia, según la cual el justo sirve a los amigos y daña a los enemigos. Y esto provoca la réplica de Sócrates: a los que parecen tales o a los que lo son de verdad. ¿Por qué? Si los amigos se comportasen de manera hostil, sería tan justo dañarlos como beneficiar a los enemigos que obrasen con justicia. Y como esto iría en contra de la sentencia de Simónides, se impone corregirla y expresarla de este modo: es justo hacer el bien al amigo bueno y mal al enemigo malo. Así desaparecería esta equivocidad de que amigos y enemigos podrían bien actuar en sentido contrario a aquello por lo que se los tiene. Solo que tampoco así la sentencia es aceptable. Platón, condenado por la modernidad radical, por ser, según se pretende, padre del gigantesco error llamado metafísica, enseñó que es preferible padecer injusticia, ya lo hemos dicho, antes que cometerla, y también que si a los hombres se los daña, si se les hace un mal, se vuelven peores en el sentido de la virtud humana. Adviértase que Platón en este contexto 335 se habla de dañar, blapto, y no de castigar, polazzo. Pues el castigo, como se verá más adelante, y es importante esto en relación con la justicia, no es un daño, sino una reparación exigida a título de justicia. Pues bien, siendo esta una virtud propia del hombre, nunca su ejercicio podría volver más injustos o malos a los hombres, y tal sería el caso si fuese justo, fuese lícito hacerles mal a los enemigos, al que fuere, pero hacerles mal. Al margen de que la condición de amigo y de enemigo resulta en principio abstracta, pues mi enemigo bien podría luchar contra mí por una razón justa y viceversa. Y como no cabe admitir que los justos mediante la injusticia hagan injusto a un hombre, o que los buenos con su virtud lo vuelvan malo, se impone concluir, y este es el resultado del segundo diálogo con Polemarco, que el justo no hace mal, no daña ni perjudica a nadie, amigo o enemigo, en ningún caso. Este segundo diálogo deja así la comprensión tradicional de la justicia con los pies en el aire. Esto no es poco, porque vuelve patente nuestra ignorancia en relación con ella. Lo que la conciencia inmediata tenía por una verdad no es más que una opinión, doxa. La súbita intervención de Trasímaco, 336b,
muestra hasta qué punto es peligroso dejar las opiniones de los hombres abandonadas a sí mismas. Porque él sostiene sin el menor empacho que la justicia es actuar según lo prescrito por el más fuerte, un tirano, verbigracia, en su propio beneficio o provecho. En la justicia, dice Trasímaco, argumentando como los sofistas, no hay nada inamovible, nada semejante a una naturaleza, physis, nada determinado per se, un concepto o una idea sublime al parecer humano, sino una pura convención, nomos, una norma legal sancionada por el árbitro ocasional de un déspota. La ley, como norma escrita de validez general, había permitido en la Grecia del siglo VI abandonar la situación deplorable de las interminables luchas entre facciones, ya feudales, ya revolucionarias, que sumían al mundo arcaico en un estado de anarquía permanente. Entonces la justicia cobró el sentido de la obediencia a la ley, y Píndaro pudo llamarla Rey de todos, mortales e inmortales. Mientras que Heraclito, viendo en ella una suprema conquista humana, en la ley, sostuvo por la misma época que el pueblo debía luchar por la ley como por sus murallas. Fragmento B, 44. Pero pronto el correr del tiempo hizo ver cómo esta, la ley, sancionada como algo inmutable, debía someterse a ciertas reformas. Y ya hiciese esto un grupo de notables, ya un caudillo, ya una asamblea popular, siempre el resultado acababa siendo ventajoso para una parcialidad. Por otra parte, el hecho de que los distintos estados griegos, las poleis, tuviesen leyes propias y diferentes, contribuyó a fortalecer la idea sofística de que la ley es algo arbitrario y no una physis, fácil aliada del poder o la fuerza, kratos, del gobernante eventual. Por eso, lejos de considerar la justicia como una virtud, Trasímaco interpreta el origen y la naturaleza del derecho positivo, entendiendo que la justicia consiste en obrar de conformidad con éste, como una norma impuesta y sostenida por el poder político en beneficio propio, pues su autoridad le permite modificarla de manera interesada. Siendo tal la situación de hecho, Trasímaco concluye que el injusto, al conculcar el derecho imperante y aprovecharse de él en su favor, es siempre más poderoso y más feliz que el justo. En la figura de este personaje parece revivir el Calícles del Gorgias, encarnación del político corrupto e inescrupuloso, abatido sin embargo de manera formidable en ese diálogo, el Gorgias, por la argumentación socrática. Tengo para mí que es el diálogo en que de manera más estupenda se lleva a cabo la derrota de un sofista. Realmente grandioso, el Gorgias. La concepción maquiavélica del Estado y de la justicia como mero instrumento del poder político, sostenida ahora por Trasímaco, se enfrenta con una crítica que dará paso ya en el libro segundo a la dilucidación platónica de una noción de justicia situada por encima de las convenciones humanas y cuyo fundamento reside en el alma. Solo en ella buscará y hallará Platón la esencia de lo justo. Pero antes hay que preguntarse si es verdad
que lo justo es lo que conviene al más fuerte. Por muy claro que así lo vea Trasímaco. Es razonable admitir que el gobernante puede, en cuanto tal, pensar en su beneficio y no en el de sus gobernados. ¿No lo parece? Porque gobernar es ejercer un cierto saber o arte. También aquí aparece la misma noción, tecne. Pero un saber carece de voluntad o de apetito. Mal puede querer así el propio beneficio. Si es beneficioso, ha de serlo solo para los individuos en pro de los cuales se ejerce. Si bien se mira, los peritos en un arte determinado, el médico, el piloto, el pastor, en cuanto ejercen su saber, antes que el propio beneficio, persiguen el de los seres que tienen en cada caso a su cuidado. Y lo que ganen por ello no es algo que pertenezca al oficio respectivo, sino a un arte diferente, el de la granjería, como tan propiamente se dice en nuestra lengua, el de saber obtener una cierta ganancia a cambio de alguna ocupación. Así ocurre también con el gobernante, porque en rigor, gobernar es diaconía, esto es servicio o ministerio. Ministrum en latín significa servidor, sirviente. Es verdad que quien gobierna se ve asistido por el poder y el honor, pero el sentido de su actividad, si es que el gobernar se corresponde con su concepto, no estriba en el provecho propio, sino en el de los gobernados. Ante esto, la conciencia no educada filosóficamente echa mano a un argumento que tiene siempre por irrebatible la experiencia inmediata. Y esta muestra que al justo le va en todas partes peor que al injusto. Y que las catilinarias contra la injusticia no son más que hipocresía, porque los hombres no la critican cuando pueden ser injustos en beneficio propio, sino solo cuando la padecen o temen padecerla. Tal es el juicio de la multitud, en efecto. Así piensan todos. Pero con la multitud Sócrates ni siquiera conversa. Gorgias 474b. Entrar con la multitud en cuanto multitud en diálogo no cabe. Sería insensato. Sócrates habla pues con Trasímaco. Para él, para Trasímaco, ese juicio vulgar es algo tan cuerdo y tan obvio que sería vano querer discutirlo, y ello porque no barrunta ni de lejos lo que le ocurrió a Calicles en el Gorgias. Cuando Calicles intentó defender una oposición semejante a la que ahora sustenta él con uñas y dientes, unguibus et rostris, se dice en latín, y acabó abrumado por el peso de una verdad defendida con razonamientos de hierro y de acero. Gorgias 509a. El asunto de que se trata no podría ser más grave. Así lo entiende Platón, porque aquí está en juego, cito, la norma de conducta mediante la cual se ha de vivir la vida del modo más provechoso y conveniente. Y al hacerse cargo de esta cuestión, la de cómo se debe vivir, la filosofía platónica se comporta de manera solidaria con el saber de las musas. La norma del obrar ha de ser válida para todos y es irracional pretender que la justicia pueda aventajar del modo que fuere a la justicia. Cierta vez,
un ensayista británico cuyo trabajo en el campo de la teoría del conocimiento no le impidió ser espiritualmente miope, acusó a Platón de ser un enemigo de la sociedad abierta. Debió haber comprendido, que el combate librado por Platón era antes bien contra la selva sin fronteras. Y el hecho de que haya triunfado en esa batalla, Platón, al menos en el campo del pensamiento, hizo que Hegel lo llamase maestro del género humano. Otra que enemigo de la sociedad abierta. Maestro del género humano. Quedamos pues, y ya estamos terminando, en que el gobierno recto no actúa en provecho propio, sino en el del gobernado, esto es, en beneficio de quien, comparado con la autoridad del gobernante, es más débil. Pero entonces el gobierno representa una carga. Todo él consiste en tratar de enderezar los males ajenos. 346e. Y por ello el gobernante recibe salario y honra a cambio de sus desvelos. Y siendo un hombre probo, lo que lo mueve a ejercer esa función no ha de ser ni el salario, ni la honra, ni el poder, sino el temor de un castigo. ¿Cuál? Verse gobernado por otro inferior a él. Tengo para mí, si me permiten el brevísimo excursus, que precisamente esto le ocurrió a nuestro actual presidente. Precisamente esto. El hombre probo, repito las palabras de Platón, su idea, lo que lo mueve a ejercer esa función de gobernar no es el salario, ni la honra, ni el poder, sino el temor del castigo de verse gobernado por otro inferior a él. Si hubiera una ciudad, se explica Platón, formada toda ella por hombres de bien, esto es, por los habitantes del estado ideal sobre cuya constitución versará el presente diálogo, la república, los hombres, cito, se afanarían verosímilmente por no gobernar, tanto como lo hacen ahora por gobernar. 347d. Es bueno recordar aquí la norma sabia tradicionalmente aplicada a los gobiernos eclesiásticos de nolentibus datur, esto es, la de que la carga del gobierno se entregue solo a quienes no la buscan. Norma de la que se hace eco uno de los romances del Río Seco, El Obispo, donde Lugones, al presentar la figura egregia de Fray Mamerto Esquiú, dice: notorio era que después de porfiada resistencia había obtenido la silla episcopal, bajo rigor de obediencia. Es falso, pues, que lo justo sea lo que conviene al más fuerte. Pero, aún así, todavía podría pensarse si la vida del injusto no es, después de todo, preferible a la del justo. 347e. Para pensar así habría que pagar un precio que el pensamiento rechazará por excesivo. Dejar de llamar a la justicia y la injusticia con los nombres tradicionales de virtud y vicio, porque ellos predisponen de antemano en contra de la injusticia. Pero ¿qué ocurriría si a la justicia se la llamase bobería o candidez y a la injusticia, en cambio, discreción o buen criterio, eubulía? ¿No es esta la habilidad propia del buen político? El argumento con que responde Sócrates descansa en que el obrar
sin más, sea en el sentido de la justicia o el de la injusticia, no puede estar separado del saber ni de su contrario, ni tampoco por ello mismo del bien y del mal. El único modo de evitar que justicia e injusticia se vuelvan voces inanes que nada dicen, consiste en reconocer que lo designado por ellas se vincula forzosamente con el saber y la ignorancia, el bien y el mal, siendo justo quien sabe y merece aprobación, e injusto el ignorante digno de reprobación. Porque la justicia es virtud y saber, y la injusticia, maldad e ignorancia. 350D, 351A. Así planteadas las cosas, advertimos una vez más que para Platón, virtud y saber se identifican, y que en consecuencia todo hombre injusto lo es de manera involuntaria, aunque esto no lo exima de castigo, porque injusticia o vicio no es sino ignorancia. Volveremos sobre estas cosas. ¿Podría admitirse entonces contra Símaco que la justicia es inferior en poder y fuerza a la injusticia? ¿No es por obra de esta última que una polis logra someter y esclavizar otras? Esto es verdad. Pero dejando de lado si eso es una fuerza o no lo es, la filosofía enseña siempre que todo acto animado por un impulso meramente egoísta es en rigor un acto patológico y por ende indicio de debilidad. ¿Cómo ignorar que la injusticia provoca entre los hombres, lo mismo dentro del Estado que dentro de la familia, todo género de sediciones, de odios y de luchas, siendo así el mayor de los males para la vida humana? Esto se ve corroborado por la reflexión siguiente. Como toda acción admite grados diversos de perfección e imperfección, es claro que cualquier órgano realizará mejor su operación propia si lo asiste antes la virtud propia que el vicio opuesto. En el caso del alma, su operación propia y fundamental es el vivir. Y al mismo tiempo, en los seres racionales, el dirigir, el gobernar, el deliberar y cosas de esta índole, dice Platón. Pero si la virtud propia del alma es la justicia, como él lo mostrará, entonces el alma justa, el hombre justo, al realizar mejor la operación que le es propia, vivirá bien, sabrá discernir como conviene y en consecuencia no podrá ser sino feliz. Terminamos. El razonamiento concluye en dos sentencias que vuelven nulas las de Trasímaco. La justicia, por un lado, es más provechosa que la injusticia, y lo justo, no siendo un bien ajeno, impuesto por una arbitrariedad despótica, posee su razón de ser en el alma misma. Sin embargo, el haber esclarecido que la justicia, siendo discernimiento y virtud, es más provechosa que la injusticia, no basta para dar por iluminada su verdadera naturaleza, y esto obliga a proseguir el diálogo ya en el libro segundo. Puedo adelantarles que hasta aquí hemos llegado hoy, que la materia de este libro nos obligaba a una exposición un poquito más extensa. Las próximas van a ser más breves.